Sí, claro, claro. Lo que se denuncia es un intento de reforma constitucional, y esto hay que ponerle el mayor énfasis, porque de lo que estamos hablando cuando se reforma la Constitución, estamos hablando del máximo ordenamiento del país. Y en el máximo ordenamiento del país, cada palabra, cada concepto tiene consecuencias, y consecuencias importantes, porque son palabras y son conceptos que después van a ser desarrollados tanto por los tribunales como por los congresos en legislación secundaria, con implicaciones relevantes. Una sola palabra en la Constitución puede cambiar el sentido de toda la normativa en un aspecto de la vida dentro de México, ¿sí? Por ejemplo, si tú quitas el artículo que habla de la laicidad del Estado mexicano, ya estás cambiando completamente de paradigma, por ponerte solo un ejemplo, ¿no? Claro, ¿Sí? sí. O sea, los conceptos en la Constitución tienen grandes consecuencias, aunque solo sean un par de palabras o un par de ideas, ¿sí? En el caso concreto, lo que se llama la reforma en materia de igualdad sustantiva es una reforma que toca un conjunto muy amplio de artículos de la Constitución. Se habla de reforma, bueno, de hecho la iniciativa que hemos visto tiene alrededor de 30 o 40 artículos que se pretenderían reformar en diferentes sentidos. Okay. ¿Sí? De entrada pretendería incluir, en muchos de ellos trata de inducirse esto que se llama el lenguaje inclusivo, ¿no? Que es esta desaparición permanente. De entrada es un atentado al lenguaje, a la forma como correctamente hablamos regularmente, es un atentado ideológico, una imposición ideológica de cómo los políticos quieren que hablemos, o nos quieren imponer que tenemos que hablar, una forma correcta según ellos de utilizar el lenguaje, alejada de lo que marca tanto la Real Academia de la Lengua como la forma en la que tradicionalmente utilizamos el lenguaje, bajo un principio de economía del lenguaje y todo lo que ello conlleva. Entonces es una forma absurda de hablar, porque no es como hablamos cotidianamente los mexicanos. De entrada hay ese cambio. Pero bueno, eso podría ser de alguna forma anecdótico o meramente estético, ¿sí? Los cambios que proponen son cambios mucho más de fondo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En el artículo 4 constitucional, que tradicionalmente habla de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, bueno, desaparecemos la idea de hombre y la idea de mujer, y ahora ponemos nada más las personas. Esto parecería meramente estético, pero no, tiene un trasfondo importante, ¿sí? Porque es empezar a socavar la idea básica de principio biológico de que en la naturaleza humana hay condicionantes biológicas donde dicen hay hombres y hay mujeres, ¿sí? Ahora ya no va a haber hombres y hay mujeres, va a haber personas y va a haber géneros, ¿sí? Con todo lo que ello implica. Hay que entender siempre que la ley, y particularmente la Constitución, tiene una función pedagógica. Es decir, no solo es que norme nuestra convivencia, no solo es que establezca instituciones, no solo es que de ahí se deriven reglas de conducta, sino que también de ahí se inducen muchos conceptos que después el conjunto de la sociedad toma para explicar, vaya, hasta su propia naturaleza, ¿sí? Sí. Por ejemplo, otro de los cambios que se introduce es la Constitución va a dejar de hablar de la protección a la familia y va a empezar a hablar de la protección a las familias. ¿Qué significa esto? El cambio del singular al plural. Bueno, significa vaciar de contenido el significado del concepto familia y la protección que ha conllevado, por ser naturalmente una estructura antropológica donde hay un hombre, una mujer, hay reproducción, hay vínculos filiales que son, creemos, centrales en la idea de familia, porque en la idea de familia está anclada, obviamente, pues a que un grupo de seres humanos comparten vínculos biológicos, ¿sí? Que además entre ellos construyen relaciones que no van a acabar, vaya, ni con la muerte de las personas que ahí hayan habitado. ¿Me explico? O sea, los vínculos familiares se caracterizan, al ser vínculos de sangre construidos a partir de la relación hombre-mujer, en ser los vínculos más estables en los cuales los seres humanos pueden construir con otros seres humanos. ¿Me explico? Pero cuando se pasa al concepto de familias, se deja de lado la idea de la familia como una unidad construida a partir de la filiación, y ahora se construye una idea de las familias como algo que tiene que ver meramente con la afectividad. Y ahí cualquier comunidad humana va a ser considerada como familia. Si te fijas, es otra vez destruir o vaciar de contenido el concepto de lo que es la familia. Sí, claro. ¿Sí? Es pluralizarlo, atomizarlo, destruirlo, y en ese sentido también en el desdoblamiento pedagógico que ello tiene, pues obviamente quitarle a la familia la centralidad que tradicionalmente ha tenido en la antropología occidental cristiana,
para ser una referencia de vida para el conjunto de los seres humanos. Los seres humanos tradicionalmente asumimos del entorno en el cual nos desarrollamos y vivimos conceptos con los cuales vamos construyendo nuestra idea de vida. Sí, vaya, son referencias antropológicas, son ejemplos de cómo podemos vivir, de cómo es bueno vivir, de cuál es el modelo antropológico que nos guía para poder continuar, reproduciendo la especie humana, una lógica que además sea sostenible. Claro. ¿Sí? Porque obviamente si hay algo que sabemos es que solo la familia genera la reproducción de la especie humana. Solo la relación hombre-mujer, que además tenga una estabilidad institucional, puede generar nuevos ciudadanos. ¿Sí? ¿Me explico? Pero cuando lo reduces al tema de familias, obviamente va inducido esto al tema de comunidades afectivo-sexuales, particularmente homosexuales o de otro tipo, y muchas veces ni siquiera que estén ancladas a dos personas, porque puede ya ser una pluralidad. Claro. 3, 4, 5 personas pueden constituir una familia claro. En esa lógica, porque ya no se habla de la familia, sino de las familias. Claro. Nos creemos que esto además tiene un efecto perverso en la lógica de inducir a la confusión claro. A la sociedad y particularmente a los menores respecto de cuál es el modelo antropológico que nosotros tenemos, que es más coherente con la naturaleza del ser humano y que además ha probado a lo largo de la historia de la humanidad que es funcional. ¿Sí? Entonces ese es otro problema, otro de los cambios. Después se habla de que toda persona tiene derecho al reconocimiento de la identidad de género. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa imponernos al conjunto de los ciudadanos la obligación de tener que vivir supeditados a la percepción subjetiva de un individuo. ¿Sí? Si yo siento que soy algo que objetivamente no soy, todos los demás tienen la obligación universal de tener que ver el mundo como si yo fuera aquello que no soy. Claro. ¿Me explico? Esto además es terriblemente lesivo para la libertad de pensamiento, porque ya la identidad, que eso es el problema de género, ya no es algo objetivo, concreto, sino es algo subjetivo. Y tú tienes que ir por el mundo tratando de adivinar qué es lo que los demás se sienten en su cabeza. ¿Sí? Lo cual obviamente pues atenta contra nuestro derecho a la conciencia, a la libertad de pensamiento y a poder percibir la misma realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros defendemos obviamente el respeto a todo ser humano, pero también hay que entender que la subjetividad de un individuo no se nos puede imponer por la fuerza y menos a través del Estado. ¿Sí? Estamos obligados a reconocer la realidad física, biológica, objetiva, concreta, y no las subjetividades que nos quieran llegar a imponer. Exacto. Es otro de los cambios que se quieren introducir, imponernos esto. Obviamente esto va de la mano con un menoscabo a la libertad de expresión, ¿sí? Porque si yo quiero después manifestar que tú no eres aquello que dices que eres, con la reforma que están planteando el artículo 6 constitucional, voy a ser censurado porque estaré atentando contra un llamado estereotipo de género o contra alguna idea vinculada al concepto de género, ¿sí? O sea, ya no ni siquiera es que me estés obligando a tener que identificarte como algo que objetivamente no eres, sino que decir que no eres eso que no eres va a ser considerado, o podría inclusive ser considerado un delito. ¿Sí? Ese es el problema, ¿sí? O sea, nos están censurando, nos están coartando la libertad de pensamiento, nos están la libertad de expresión, ¿sí? Y por ejemplo, no vamos a poder decir cosas tan obvias como que un hombre no pudo haber nacido mujer y una mujer no pudo haber nacido como hombre. ¿Me explico? Y eso además tiene implicaciones de discusión pública complejas, porque por ejemplo, el día de mañana que se tengan que discutir las cuestiones de las llamadas infancias trans, vamos a poder debatir, ya ni siquiera hablar de temas de personas, debatir, claro. Que, por ejemplo, tratar de hormonar a un niño menor de edad o de someterlo a una cirugía es algo que es perverso, absurdo e irracional. O no lo vamos a poder ni decir porque estaremos atentando contra algún tipo de idea de género, ¿me explico? Sí. Que se nos tachará de discurso de odio, de homofobia, de transfobia, y en automático vamos a tener que permitir que eso suceda sin siquiera poder opinar o criticar ese hecho en abstracto, ¿me explico? Claro, o sea, sí. La libertad de expresión pues también termina cercenada. Se pide que la perspectiva de género se vuelva algo transversal en todo el Estado mexicano. ¿Qué es la perspectiva de género? Todavía no lo sabemos. No queda claramente definido nunca en ningún espacio. Lo único que sabemos es que la perspectiva de género, que viene de esta ideología de género, de esta narrativa, donde se dice que hay estructuras patriarcales y heteronormativas que a lo largo de la historia de la humanidad han oprimido a unos grupos sobre otros,
que con base en esa idea así genérica y abstracta, pues básicamente tenemos que estar discriminando a hombres y a mujeres, homosexuales y heterosexuales, y tenerlos que estar juzgando con estándares diferenciados, ¿sí? En atención a lo que son o a lo que se sienten, porque eso tampoco nos queda muy claro, ¿sí? De tal manera que ya no hay una igualdad ante la ley de que a todos se nos traten igual, sino que se nos trata de forma diferente en atención al cuento ideológico que quiera decirse del que formamos parte. Por ejemplo, en los juzgados, con la famosa perspectiva de género, es muy raro que cualquier hombre gane cualquier litigio en el cual esté involucrado en contra de una mujer, porque como todo se juzga con perspectiva de género, claro, se parte de la idea de que ese hombre es malo, perverso, y parte del patriarcado, y la mujer es una víctima estructural del sistema, y a la mujer hay que creerle por ser mujer y al hombre hay que castigarlo por ser hombre. Eso es la perspectiva de género en los hechos. Esto destruye la presunción de inocencia, destruye la igualdad entre la ley, la carga de la prueba, el debido proceso. Tradicionalmente entendíamos que en el derecho quien afirmaba estaba obligado a probar. Bueno, acá ya no. Acá ya es yo te creo, y el que tiene que probar, aunque el que esté afirmando algo soy yo, eres tú. ¿Te explico? Sí. Así de irracional y absurdo. Eso se carga obviamente en los principios básicos en los cuales está cimentado el Estado de Derecho en Occidente. Esto es terriblemente lesivo para nuestras libertades. Esta llamada perspectiva de género pretende introducirse en todos los ámbitos de la vida social, incluso también hasta en la empresa privada, porque se dice pues que ya tenemos también que dar al traste con el tema de la meritocracia en el acceso a cargos públicos. Ya nos ha pasado con el tema de paridad, pero ahora lo quieren llevar también al tema de las empresas, ¿sí? De tal manera que un empresario ya no va a poder evaluar qué persona le da mejores resultados en su empresa para poderla poner en un determinado puesto, sino que ahora va a tener que atender al tema del género. Y el tema del género no nada más es hombres y mujeres, ¿eh? El tema de género puede ser hombres, mujeres, homosexuales, cuotas de inclusión, transexuales o cualquier tipo de identidad de género que pueda de alguna forma instrumentalizarse en una narrativa victimista. Ya la lógica del mérito queda de lado y ya nada más es el tema de cuál es la identidad que supuestamente yo represento y cuál es la opresión que históricamente todos tienen una obligación de saldarme, porque todos tienen una deuda histórica conmigo. ¿Me explico? Otra vez es la ideología, es el cuento, es la narrativa. Digo, no quiero extenderme más, pero básicamente en esta lógica van todas las reformas. Y pues obviamente se utilizan palabrejas que no queda claro su sentido, la llamada interseccionalidad, que dicen, hay que también aplicar el enfoque interseccional en todos estos. ¿Qué significa el enfoque interseccional? Es una competencia permanente de victimismos, ¿sí? Donde obviamente el más perverso de todos es el hombre blanco heterosexual, que es el villano por definición, pero luego están las mujeres, pero luego pueden venir las mujeres trans y desplazar a las mujeres, o las mujeres trans y además de una minoría étnica, ¿sí? Y entonces los seres humanos ya no tienen los mismos derechos por ser seres humanos, ¿sí? Sino tienen derechos en atención a qué categorías de identidad de víctima pueden o no pueden representar. Y eso consideramos que es lesivo para todos. Creemos que la igualdad ante la ley y la familia son valores que se deben de respetar, que nuestra antropología cultural e histórico tiene un sentido y que no debemos permitir que las ideologías se nos cuelen en documentos fundamentales del Estado mexicano, porque además tienen consecuencias nefastas en el largo plazo. Muy bien.